Bueno, antes de iniciar, presentarme, yo soy Fabián Gallardo. Actualmente estoy trabajando en lo que viene a ser ciencia abierta dentro de la universidad. Me gustaría saber si escuchan y a medida que vayan saliendo inquietudes, pueden ir escribiéndolas directamente en el computador, ¿ya? O dentro de la barra de preguntas, ¿sí? Em, yo, en lo personal, me gusta primero conocer también respecto a ustedes, por ejemplo, a qué se dedican, cuáles son sus áreas de trabajo también, por qué también les llamó la atención participar hoy día de esta actividad. Eso para mí es sumamente importante. Eh, Antes de dar como un inicio, ya que esto es algo más conceptual dentro, vamos a ver un poco el por qué también empieza este movimiento que quizás muchas veces está asociado a otros movimientos que ya se vienen gestando desde hace mucho tiempo atrás, pero solo que ahora se empezó como a conceptualizar y se empezó a reunir todas estas distintas formas de hacer ciencia y se le ha denominado como actualmente la conocemos como ciencia abierta. ¿M? Eh, por ejemplo, Paulina, Juan, ¿ustedes a qué se dedican? Viviana también, ¿qué trabajan? Y si, por ejemplo, quieren compartir alguna idea, yo dejé un enlace, ahí compartí un enlace al Docs, que es la misma presentación, donde ustedes pueden agregar ahí qué es lo que tienen o bien qué es lo que piensan ustedes respecto a la ciencia abierta. Puede ser una opinión o bien a qué lo asocian, ¿ya? Y, y a ciertas herramientas que comúnmente utilizamos en el día a día cuando realizamos investigaciones u otras cosas. Mm. Eh, Preguntas hasta ahora, consultas. Me gustaría dar unos minutos para que empezáramos a llenar esto, ¿ya? Y, y empezáramos a agregar quizás nuestros puntos de vista en relación o nuestros preconceptos o prejuicios también que puedan existir en relación a la ciencia abierta. Eh, entonces, me gustaría conocer sus puntos de vista. Ya, por ejemplo, Oxalis, acá, bueno, ella es estudiante de doctorado y, bueno, también ha trabajado aquí en las temáticas o le llama la atención los temas relacionados a esta área en particular. ¿Mm? Eh, por ejemplo, me gustaría hacer una consulta y que me respondieran ya a través del chat, puede ser. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos ciencia abierta? ¿Qué es lo qué- en qué automáticamente lo asociamos? O sea, ¿en qué pensamos cuando hablamos de ciencia abierta? Ya, por ejemplo, sí se habla de la democratización del conocimiento y la transversalización del conocimiento, ¿ya? Eso pensando también desde la perspectiva un poco más inter y transdisciplinar, que puedan tener ciertos procesos, ¿m? También invitar a participar a otras áreas del conocimiento o otras disciplinas que a veces no están muy relacionadas con las nuestras en estos procesos, ¿ya? Eh, ya, por ejemplo, libre acceso a los insumos y productos de investigación, ¿sí? Vamos a... Ya eso también es una de las líneas que también se trabaja bastante en lo que es la ciencia abierta. Si quieren, pueden abrir su micrófono y pueden dar una opinión, ¿ya? Promoción también del conocimiento científico, entre otras cosas. Mm. Bueno, las respuestas que fueron dando sus compañeros dentro de esta sesión no están alejadas de lo que viene a ser el concepto de ciencia abierta. ¿M? Eh, pero si nos vamos al detalle, por así decir, nos vamos a dar cuenta que no es solamente lo relacionado a lo científico, sino que trasciende un poco más también.
lo que implica la ciencia abierta. O sea, si bien vamos a ir viendo un poco por qué nace esta idea de la ciencia abierta, ya en relación como al origen que tiene y cómo se ha ido gestando también dentro de este paradigma, ya que muchas veces es nombrado de este modo, dado que eh, si uno ve un poco hacia atrás, ya, y no hace mucho, tantos años atrás, nos damos cuenta de que a nivel país particularmente, ya, o en cierta medida estamos restringidos a consumir o bien a ciertas barreras de pago que implica el tema del acceso al conocimiento científico. ¿Mm? Esto quiere decir de que, por ejemplo, si yo quiero acceder a algún artículo, tengo que pagar por ese artículo. No sé a cuántas veces le ha pasado esta situación, ya que es como la situación más típica a la cual eh, recurrimos como ejemplo, ¿m? Que es cuando yo quiero descargar este artículo y bueno, y me encuentro con esta primera traba que no puedo acceder a esto, ¿ya? Y muchas veces ocurre de que esto está en contra como del paradigma ya y de la filosofía también de lo que realmente viene a ser ciencia. O sea, por ahí una investigación leí eh, que dentro de lo que se buscaba con este paradigma, ya o bien con la ciencia abierta, era como reencontrarnos con el propósito inicial del por qué se empezó a investigar. O sea, ¿era investigar para lucrar o era investigar para dar a conocer nuestro hallazgo científico? Eh, entonces, ahí también viene un poco de esta idea también de ver una calidad también dentro de las investigaciones, empiezan a surgir ciertos movimientos editoriales también empiezan a jugar un rol, empiezan a jugar un rol un poco más importante dentro de lo que es la difusión, la divulgación del conocimiento, y ahí es cuando se empieza a generar este cuestionamiento del que por qué tenemos que pagar por algo que también es un derecho humano, o sea, el derecho a la información. Entonces, ahí empieza a generarse este paradigma y también las prácticas que conllevan a este paradigma. ¿M? En muchas ocasiones se habla de este conocimiento o bien este paradigma de ciencia abierta con ciencia cerrada en algunos casos, ¿m? Eh, en las cuales lo que se buscaba realmente era que aprovechar el conocimiento para que éste fuese eh, una solución a todos los problemas, tanto eh, a nivel científico, a nivel social, económico, y aprovechar todos esos insumos que se iban generando. ¿Mm? Luego empieza esta perspectiva un poco más cerrada que podríamos denominar, en la cual empiezan a generarse ciertas restricciones, ya no, aquí tampoco generalizo, pero sí en algunas áreas del conocimiento empiezan a generarse ciertas restricciones y ciertas prácticas en las cuales, por ejemplo, no se compartía la información, los datos de investigación no se compartían, eh, por ejemplo, las prácticas o el bien, la metodología también que yo estaba llevando a cabo no se compartía también. De esta forma, se empezaron un poco a generar estas trabas para poder acceder a la información y con el tiempo esto también se ha ido un poco ablandando, por así decirlo, y hemos podido generar nuevas formas de compartir el cómo hacemos la ciencia, el cómo llevamos estas prácticas y también qué cosas también implican desde un impacto social, desde un impacto académico para poder desarrollar esta ciencia. Bueno, el origen ya, esto particularmente, si lo vemos desde la tradición científica, esto empieza, me gusta poner como punto de partida el tema de las publicaciones serias. O sea, estamos hablando de que en el año fines del 1600 surge la primera revista y con ello también surge como una de las primeras formas de poner a disposición información. Previo a eso, ¿qué hacían los investigadores o la gente que se dedicaba a la investigación? Iba con sus libros, los compartía en universidades, muchos eran financiados por filántropos de esos tiempos, ¿m? Y compartían la información y compartían sus resultados de investigación.
Después, para un poco compartir estos resultados también de investigación, empiezan a generarse estas cartas entre investigadores, los cuales ellos decían, así en términos simples, oh, descubrí esto, estoy haciendo esto, y me dieron estos resultados. Y de esta forma empieza a surgir toda esta práctica del, de compartir la información, y llegó un punto en el cual eh, uno de los creadores de esta revista científica, que fue a través de la Journal de Savant, después vino la de Royal Society, dijeron, ok, tenemos un compacto de tantas información, de tantas cartas, que por qué no las agrupamos y hacemos como una especie de compendio de estas cartas y publicamos algo que sea similar como a lo que conocemos hoy día como la revista científica. En ese tiempo, las revistas científicas estaban bajo las manos, por así decir, de lo que viene a ser sociedad y comunidad científica. Después, ya a principios del 1900, empiezan a aparecer las editoriales y empiezan a ver como esto una forma para poder lograr tener eh, el conocimiento científico y también poder vender este conocimiento científico. Y después, tras la Segunda Guerra Mundial, que también vino una explosión en cuanto a la producción del conocimiento científico, empiezan a surgir lo que conocemos hoy día también como estas métricas, ya que viene a ser el factor de impacto, ya creado por Andrew Garfield, quien en el principio no fue con el propósito de que se lucrara con estas métricas, sino que se hizo para ver en qué invertíamos como bibliotecólogos, ¿ya? Cuáles eran los libros que había que comprar, cuáles eran las revistas que comprar, pero obviamente esto también generó un espacio para definir cuáles eran las grandes producciones o bien los que tenían las revistas que tenían una mejor calidad. ¿Mm? Antiguamente, todo lo que vemos, por ejemplo, a través del Web of Science o todo esto, venían en unos libritos que se llamaban los Chemical Abstract, estaba los Human, estaba el índice de artes y humanidades. Entonces, todo eso venía en pequeños libritos con resúmenes y ahí se compartía esta información. Y eso eran los Chemical Abstract, los Journal Citation Abstract, etcétera. Y así uno se daba cuenta cuáles eran las revistas, entre comillas, que tenían un factor de impacto mucho mayor. ¿M? Pero ahí nos estábamos alejando de los principios eh, de los cuales realmente se buscaba al hacer ciencia, que era, por ejemplo, bueno, yo cito a Merton, ya creo que uno de los más completos, ya que él planteaba de que el acceso a la ciencia ya debería ser universal. ¿M? Si se hace ciencia, debería ser por un desinterés económico, ¿ya? En cuanto a los resultados, tenemos que ser escépticos y siempre analizar cuáles fueron los resultados y de a poco también todos estos principios al momento de ver y gestar la ciencia, cómo distribuirla, cómo divulgarla, cómo comunicarla, se fueron perdiendo. ¿Mm? Y ya con el crecimiento también del software, del software abierto, el código abierto, se empezaron a generar nuevos mecanismos que en un minuto se pensó de que con esto la ciencia se iba a abrir más, por ejemplo, con el Internet. Y también los propósitos que plantea Richard Stallman, que es uno de los creadores o bien de esta comunidad de acceso abierto, quien dijo, ok, tenemos esto y la idea de que el código abierto sea visto casi como el lenguaje, que no tenemos por qué cobrar por ello. O sea, que sea un lenguaje en el cual la gente se pueda comunicar. Y así también empiezan a surgir estos software. ¿M? Las revistas también lo ven como una oportunidad, las editoriales, y empiezan a generar estas plataformas, empiezan a publicar también a través de línea, pero se pensó que el Internet iba a generar una disminución en los costos. Ocurrió todo lo contrario y empiezan a salir, previo también a esto, algunas alternativas como es Archive, por ejemplo, que es la más connotada, y ellos empiezan a publicar, ¿sí? De manera, sin la necesidad de contar con una aprobación de revista, sin la necesidad de decir, ok, yo voy a publicar en esta revista. Muchas veces lo hacían en paralelo. ¿M?
y ellos empezaron a subir sus artículos ¿m? dentro de esta gran base de datos. ¿m? Y de ahí empieza como una primera protesta, por así decir, dentro de lo que viene a ser los altos costos asociados al acceso a las investigaciones científicas. Y por otro lado también, los investigadores, dado que no lo estaban indicando, bueno, ellos dijeron, no nos complicamos, nosotros tenemos esta plataforma, vamos a seguir aumentando esta plataforma y las revistas ya tuvieron que ceder y a las finales, bueno, en el área, por ejemplo, las matemáticas, los investigadores o las revistas más bien permiten a los autores publicar tanto en acceso abierto como dentro de estas revistas que son seriadas. Dentro de estas publicaciones seriadas que vienen a ser, por ejemplo, revistas Nature, puede ser la de Royal Society, entre otras. ¿Mm? Y de esta forma empezamos un poco a retomar este principio que tiene el acceso a la ciencia. ¿Mm? Y a integrarlo también dentro de nuestras prácticas. Eh, bueno, acá cuando toca ya, o bien definimos el concepto en sí de ciencia abierta, lo que se busca principalmente es que esto sea abrir la ciencia, ya sea y transparentar también los procesos que implica la generación de conocimiento. ¿m? Esto quiere decir, nosotros, si hacemos un proceso, estamos realizando una investigación, ¿m? Idealmente es de que informemos cuáles son los resultados, cómo se logramos también estos resultados, y de esta forma vayamos compartiendo los datos también y nuestros procesos. ¿m? Por ejemplo, a nivel, en áreas de psicología, bueno, han ocurrido ciertos cuestionamientos, ya que fue una de las problemáticas que se generó en relación un poco a transparentar este proceso, dado que cuando se tomaron datos, eh, resultó de que había muchas investigaciones que los datos no cuadraban, o no se podían reproducir, ¿m? Los datos estaban malos, por lo tanto no teníamos como un criterio eh, que fuese consistente, ¿m? Para avalar si la publicación estaba bien, ¿m? Y que obviamente esto también generó una crisis dentro del área. Y así fueron existiendo distintas eh, problemáticas, ¿ya? En las cuales las universidades, las instituciones se vieron envueltas y que también empezaron a optar por un poco por este camino de lo que viene a ser el acceso abierto y la ciencia abierta. ¿m? Eh, Dentro del concepto en sí, ¿ya? Eh, no es algo que sea novedoso. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, a nivel país ahora recién ya se está trabajando, pero esto se viene trabajando eh, desde principios del 2000 a través de lo que es la lógica del acceso abierto. ¿m? Pero ya se empieza a consolidar el término de ciencia abierta, ya es citado por primera vez, si no me equivoco, en el año 2006, ya, por Paul Davies, quien dice que el conocimiento tiene que estar disponible más allá de su barrera económica y más si este es financiado con fondos públicos, ya, para toda la comunidad. O sea, estamos trabajando, y aquí los investigadores muchas veces son financiados con fondos públicos y todo eso que es financiado por fondos públicos debería retribuir a la sociedad que financia estas investigaciones. Esa es como la lógica que se espera. Y así empiezan a surgir ciertos conceptos, ya acá yo destaqué algunas frases, ¿m? En las cuales se espera, por ejemplo, una aproximación también al trabajo colaborativo, a usar nuevas tecnologías, permitir un cambio en cuanto a compartir y utilizar todo el conocimiento científico. ¿Ya? Esto a través de bueno, lo que plantea un poco la Comisión Europea. La OCDE, por un lado, lo ve desde una materia más empresarial y económica, en la que dice que todos los resultados de investigación que hayan sido financiados con fondos públicos estén disponibles también para la comunidad. ¿m? Y esto
utilizando las herramientas que actualmente conocemos como las TICs, como una de las principales formas para poder promover y compartir la información. Y así otros países como México, que ya han normalizado esta práctica ya de la ciencia abierta, que lo que buscan es incrementar la accesibilidad a las publicaciones científicas financiadas con fondos públicos, diseminar el conocimiento y también, por ejemplo, Colombia, quienes actualizaron hace muy poco sus políticas, que ellos también empiezan a abordar otras prácticas que también se involucran, que es como el multilingüismo, la participación abierta de la ciudadanía, entre otras. Ya no nos vamos solamente a lo que viene a ser la publicación científica, sino que a involucrar a la sociedad dentro de estas prácticas. Em, bueno, la UNESCO, por eso, este es como el concepto más adoptado dentro y también el que más se cita, dado que es el de la UNESCO, en el cual habla de que la ciencia abierta es un constructo de diversos movimientos, entre los cuales nos vamos a encontrar con acceso abierto, código abierto, datos abiertos para la investigación o datos abiertos, gobiernos abiertos, multilingüismo para favorecer el intercambio, ciencia ciudadana, entre otras prácticas que van a ir favoreciendo la interacción del conocimiento. ¿M? Y bueno, de esta forma, ya que yo quiero que se queden, nos vamos a quedar un poco con este concepto de ciencia abierta, que no lo asociemos, por ejemplo, sí, o no lo veamos solamente orientado al acceso abierto, sino que abramos un poco más el espectro y digamos, ok, cuando hablamos de ciencia abierta, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos solamente de acceso abierto, de compartir el artículo, de poder acceder al artículo? ¿O hablamos también de la interacción que existe entre investigadores con la ciudadanía, por ejemplo, entre compartir y dar a conocer cómo yo llevo estas prácticas, ¿m? También cómo comparto la información o genero también redes de intercambio con pares que sean de las mismas áreas del conocimiento o también con otros que no lo sean, que eso también es sumamente importante. ¿Mm? Bueno, esto es un pequeño análisis que realicé en relación a los conceptos. ¿Mm? Y bueno, dentro de lo que más se habla o bien se asocia, ya siempre hablamos de investigación, práctica, científica, sociedad, ya son como las que más destacan, las tecnologías y algunas otras que si bien toman importancia, como por ejemplo el multilingüismo. ¿Mm? Uno cree que como Latinoamérica, ya como región, nosotros estamos un poco atrasados en cuanto a estas prácticas, pero no, todo lo contrario. O sea, estamos bastante avanzados, dado que ahí tenemos, por ejemplo, Ese Cielo, Redalic también, como plataformas que han retomado esta práctica del acceso abierto. Y también considerar de que a nivel latinoamericano, cerca del 80%, entre un 80 y 90% de lo que es investigación científica es financiado con fondos públicos. Entonces, ya eso genera un mayor interés también para poder retribuir esta información, ¿ya? Y ponerla a disposición para otros investigadores también. Hasta ahora, preguntas, consultas, si tienen dudas, consultas, pueden ir haciéndolas, no tengo ningún problema, y pueden levantar la manito, así que ahí vamos avanzando. Mm. Bueno, hasta ahora no, no. Ya. Eh, bueno, al hablar también de lo que son los valores y principios, ya, a los cuales apelamos también como ciencia abierta y como un compromiso dentro de lo que es esta práctica ya de favorecer el acceso a la información, cuando sobre todo si esta es financiado con fondos públicos, ¿m? Es obviamente buscar que la calidad también de la información y la integridad de estos datos o bien de los resultados sean de mejor calidad, valga la redundancia, que esta información pueda ser utilizada tanto ya no solo por mí para entregar una publicación, sino que visualizar más allá y que pueda favorecer no solo el resultado, que puede ser un artículo, sino que, o bien la tesis, sino que también los datos, o bien los procesos que yo estoy llevando a cabo para generar nuevas investigaciones, ¿m?
contribuir también al acceso a la investigación y al acceso a la formación e información. ¿M? Por eso se habla de equidad y justicia, y también generar una diversidad e inclusión de la sociedad dentro del proceso científico, que es lo que se conoce también como ciencia ciudadana. ¿M? Y bueno, los principios como que rigen esto, bueno, la transparencia, el control, la crítica también, que eso, y ahí retomamos un poco, nos vamos a los años 50 con lo que planteaba un poco Merton, la reproducibilidad de la información, de que si, por ejemplo, yo comparto datos, esto yo los pueda reproducir y también se puedan generar resultados que puedan ser similares, o bien también pueda acceder sin ninguna traba asociada a formato abierto u otras cosas. ¿Mm? No sé si acá, bueno, yo creo que todos hemos trabajado con Excel. Pero ¿qué pasa si un día Microsoft Word elimina esa extensión de Excel que es la XLXS? Probablemente no tendríamos cómo abrir esos documentos, ¿ya? Y ahí se genera una problemática, o bien empiezan a cobrar para poder utilizar ese software en particular, que es lo que hacen, pero particularmente para que esa extensión quede solamente de uso asociada al Microsoft Word o al Microsoft Excel en este caso, ahí estaríamos en problemas porque ya no estaríamos usando un formato que sea abierto. Entonces, estaríamos como truncando, ¿m? Y también evitando el acceso para poder visualizar esos datos de investigación o esa información. ¿M? Temas de responsabilidad, ya que esto es a nivel ético, ¿m? Cumplir con ciertos estándares éticos, ya nos vamos a encontrar, por ejemplo, las publicaciones que tiene COPE, DOA, entre otras cosas. Fomentar también la colaboración entre distintas disciplinas, y también flexibilizar también en cuanto al uso del contenido, ¿ya? Y también que las estructuras que sostienen todo esto, o sea, estamos hablando, por ejemplo, repositorios, no sé si aquí ustedes han utilizado ese cielo, ¿han utilizado ese cielo? ¿No? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ese cielo eso apunta a la sostenibilidad en cuanto del acceso abierto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo se cae ese cielo, ahí estaríamos en problema muchos de nosotros, porque perderíamos mucha información, ¿m? Que está además en acceso abierto, ¿sí? Pero la cual es libre para todos. Por eso es importante que, si estamos bajo esta lógica de proyectos en acceso abierto, contar con sostenibilidad. Bueno, uno se preguntará, pero ¿cómo se hace esto? O sea, es cosa de analizar, por ejemplo, cuánto sale pagar un artículo, ¿sí? Por ejemplo, un artículo puede estar entre los 4 millones hasta 6 millones máximo de pesos, y muchas veces hay plataformas que se mantienen con con, con una pequeña parte de lo que se paga el artículo. O sea, ¿mm? Entonces, si ponemos dentro de la balanza, con 4 artículos que paga la universidad, podemos estar costeando, por así decirlo, un repositorio, o bien personal que se dedique a mantener y a sostener estas plataformas. ¿Mm? Como el caso de ese cielo de Lilacs, que es la Biblioteca Virtual de Salud, o el mismo repositorio. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante también hacer ese paralelo y pensar también, ok, esta revista se costea con cuánto dinero, con 6 millones de pesos, por ejemplo, anual, y me están cobrando 6 millones de pesos por artículo y publica 30 artículos cada 3 meses. O sea, está teniendo una ganancia enorme, ¿m? Y que obviamente además me cobra también por acceder a ese artículo. Y ahí vienen modelos de publicación que solo vamos a ver en otra instancia, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno se empieza a, a ver cómo funciona el modelo editorial. Y es porque también empieza a generar toda esta problemática y esta visión en cuanto al acceso abierto, ¿sí? Entonces, en modo simple, prácticamente es así. O sea, las universidades, las fundaciones, los gobiernos financian la investigación, ¿m? Le pagan al artículo, pagan para publicar el artículo, y además pagan por ver ese artículo. O sea, hay como un doble pago.
O sea, yo es como que estoy pagando por ver algo que es mío, en cierta forma. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando empiezan a generarse estos problemas con las editoriales y acordarse declaraciones como son las de Bethesda, Berlín y también que se permitan y que favorezcan también a eliminar un poco esas barreras que existen asociadas al pago. O sea, ahora actualmente creo que las editoriales han subido cerca de 4, como un 4% en utilidades y son como una de las empresas a nivel mundial que más utilidades genera, ¿ya? O sea, están las farmacéuticas, tenemos las editoriales, o sea, es una empresa altamente rentable dentro de. ¿Mm? Y con cobros también que muchas veces son abusivos y que a veces también existen ciertos tipos de revistas que se llaman revistas depredadoras, las cuales se hacen pasar por revistas, que están ubicadas en ranking, eh, en ranking como los del Journal Citation Report o bien Simago y resulta que solamente existe un alcance de nombre. ¿Ya? Hace poquito vi un caso de una profesora que me mandó un artículo y me dijo quiero ver si este artículo está dentro del Web of Science. Ya. Vi la revista, era Journal Science Health, por ejemplo, Journal Health and Science, con S al final, y la revista que sí estaba en el Web of Science era Journal of Health and Science. Entonces, hay que poner ojo también cómo funciona el sistema, ¿m? Tanto para lo legal como para lo ilegal. Acá en Chile particularmente, que eso es algo sumamente preocupante, nos regimos bajo esta lógica de los Q1, Q2, Q3, Q4, que son las que se pagan los incentivos y también pagan los incentivos a universidades, etcétera, ¿m? Y los que analizan también la producción científica. Hace muy poco, ANIT ha ido generando bien ciertos lineamientos en cuanto a, se ha sumado a Quara, que son sistemas alternativos para medir la ciencia y un poco también que son más equitativos ya con otras áreas del conocimiento. ¿Mm? Bueno, un poco de las ventajas también que conlleva la ciencia abierta es que podemos conocer cuáles son los procesos que se han ido realizando, ¿m? Dentro de los procesos de investigación, facilidad también para acceder a este conocimiento, a través, ya sea financiado por instituciones públicas, acceder a datos que generan nuevo conocimiento, la transparencia también a la información, facilitar la creación de nuevo conocimiento, dado que vamos a tener donde investigaciones o un pool mayor de investigaciones, favorecer también la reproducibilidad de estas investigaciones, si es que queremos cuestionar algo, ¿m? O bien queremos eh, ver si efectivamente esos datos están correctos o no están correctos, se aplicó un buen sistema ya o no, y también aumentar la visibilidad. O sea, yo siempre doy este ejemplo de que, porque una vez me preguntaron, ya, ¿por qué no suben todo al repositorio ANI? ¿Mm? La información, o no generan un solo repositorio. O sea, yo creo que la, todas las grandes empresas no venden el producto en un solo supermercado. ¿Mm? Tienen sus marcas propias, pero no venden un producto en un solo supermercado. Por ejemplo, Coca-Cola no va a vender Coca-Cola en solamente líder, sino que apuntan a estar en muchas partes. Entonces, acá se busca un poco también esta misma lógica. Eh, Preguntas acá que no tengan. Sí, por ejemplo, existen algunas revistas ya que son de alto impacto que no tienen costos por publicar, ¿sí? Que no son altos, ya algunas son mucho más bajos, ¿no? En comparación a las tradicionales. ¿Mm? Eh, Ahí después, en otros talleres que vamos a ir teniendo más adelante, vamos a ir mostrando algunas herramientas para poder buscar ese tipo de revistas, ¿ya? Y también empezar a lidiar con la política de acceso abierto a la información y a los datos abiertos de investigación que propone ANI. Bueno, acá una pequeña comparación de, en este caso, el reporte de la editorial Wiley, ¿ya? Cómo impactó en ellos cuando empezaron a abrir sus publicaciones, o sea, empezó a tener una mayor cantidad de citas, ¿m? Sus artículos empezaron a ser más citados también y empezaron a ser
más considerado y también los distintos formatos que existen para vender su producto. O sea, estamos hablando de que está el acceso dorado, ¿m? Que es cuando la persona, perdón, el investigador paga por publicar. Están los accesos diamante, que son estas revistas que son libres de costo, tanto para el autor como para el usuario, y todo este sistema híbrido que de hecho en Europa lo están un poco eliminando, ya está, a través de ciertos decretos, no lo están considerando para proyectos, etcétera, que son publicaciones que o empresas editoriales que exigen el pago para poder acceder a ciertos artículos, pero también hay artículos que son de acceso libre y además publican, exigen la suscripción del artículo, o sea, o de la colección, de la revista. ¿Mm? Eso, eh, si es que hasta acá tienen dudas, tienen consulta, me gustaría saber si manejan un poco o algunos términos en relación a los modelos editoriales o a cómo funciona también el sistema editorial. eh, ¿Le está generando ruido o está generando como cierta duda? Yo creo que eso también me gustaría saber. Si es que, por ejemplo, saben cómo funciona esto. O sea, yo creo que acá muchos de ustedes se han visto con esas trabas de tener que, o cuando han investigado o cuando han accedido a esta información, em, de tener que pagar por un artículo, ya sea para leerlo o bien incluso hasta, en el peor de los casos, pagar por un artículo que propiamente ustedes no guardaron el preprint o el borrador, ¿ya? Y ahora tienen que pagar para poder ver algo que ustedes hicieron una producción. ¿Mm? Y que solamente, por ejemplo, con una colega de la Universidad de Antofagasta, me dijo, ¿qué pasa con esos artículos? Porque yo no tengo acceso, así, no tenemos acceso y le hemos pedido a los investigadores, pero como ellos no están como primer autor, no pueden acceder a ese artículo del cual ellos participaron como autor. Entonces, ahí se generan todas estas problemáticas que un poco la ciencia abierta trata eh, de agilizar y verlas como eh, dar a disposición y tratar de dar a acceder ese conocimiento. Mm. Bueno, en cuanto a los aspectos económicos que están asociados también a la ciencia abierta, y ahí cómo impacta, es que, bueno, los investigadores, dentro de toda esta lógica, ¿m? En declaraciones, ya, ellos han aceptado abrir también sus conocimientos. eh, ¿Por qué? Porque esto le implica una mayor rigurosidad dentro de sus procesos, abrir también y participar de ciertos recursos, como por ejemplo base de datos de preprint, como son FMIL Research, ahora ese cielo también tiene su base de preprint, Papier, entre otras, y también buscar apoyo en cuanto al financiamiento en relación a lo que viene a ser APC. ¿Mm? Hay otra, por ejemplo, Francia, particularmente, ellos no están apoyando APC, que este costo por publicar, aquí en Chile sí se hace, en otros países también se hace, pero la lógica que busca Francia particularmente es que todo sea financiado, si es financiado con fondos públicos, esté disponible con fondos públicos y que el impacto que tenga sea un impacto social y económico también a largo plazo o a mediano plazo. ¿Mm? Y bueno, también esta apertura del conocimiento. Acá he escuchado, la otra vez escuchaba así, por ejemplo, ciertos detractores que decían que, ok, si abrimos este conocimiento, lo pueden empezar a mal utilizar o lo pueden usar en ciertas cosas. Hemos visto cómo, por ejemplo, China ha tenido un aumento explosivo en lo que viene a ser desarrollo de inteligencia artificial o en tecnología, etcétera. Y bueno, ahí empiezan estas rivalidades casi entre países de que esto ocurre porque estamos liberando mucho el conocimiento. Eh, bueno, cuando hablamos de ciencia abierta, ya que nos implica todo esto, o sea, ya, ¿cómo podemos ejecutar o implementar una buena práctica de ciencia abierta? ¿Mm? Y esto aquí abrimos a todos estos elementos, ya que se mencionan dentro de la Declaración de Panamá. Destaco porque es una de las iniciativas latinoamericanas, que una de las iniciales también, ¿eh?
que es, por ejemplo, el tema de publicar datos en abierto. Hay plataformas que lo permiten, como por ejemplo Dance, que a nivel europea, Zenodo, FileShare, publicar también en acceso abierto, eh, publicar también recursos, ya que pueden ser recursos educativos abiertos, podemos publicar módulos, las mismas presentaciones que realizamos tanto en congresos pueden ser consideradas, incorporar a la ciudadanía dentro de los procesos tanto para la solución de problemas locales como también para la toma de datos o toma de muestras. eh, Buscar otros métodos de evaluación, que no dependamos siempre de las revistas o bien de las grandes editoriales, ya a través de estos factores de impacto, etcétera, sino que se hablan de otros modelos. ¿M? Y apuntar a una investigación que sea más abierta, que pueda ser reproducible, replicable, y obviamente para tener todo esto en pie, tenemos que contar con infraestructuras que lo permitan. Por eso también es importante el desarrollo de software, el desarrollo de hardware, el código abierto, todos estos elementos y la innovación en relación a esto, ¿ya? Y apuntar a siempre a contar con licencias libres, como por ejemplo son Creative Commons u otras. De acá, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han descargado artículos y se dan cuenta que abajito salen una CC, una CC BY o bien NC, entre otras? No sé, aquí le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta de esos elementos? ¿Mm? ¿No? Ya, nadie, ya parece, ya. Por ejemplo, Viviana, ya, Viviana Herrera, ¿quién más tengo por acá? Paulina, David y Felipe, Ana, ¿quién de ustedes? Ya, por ejemplo, los libros, sí, ya, o no, ya es sumamente importante de fijarse en eso. ¿Por qué? Porque legalmente eh, esto es la licencia que a mí me permite compartir la información. ¿Mm? O si yo quiero hacer tomo una revista, por ejemplo, hice una traducción de un artículo y esta traducción la hice, ya todo me quedó bonito, la quise publicar y me doy cuenta de que la licencia que está usando la persona o que usó el autor de esta obra impide que yo pueda hacer obras derivadas. Entonces ahí automáticamente todo este trabajo no lo puedo publicar, etcétera. Entonces siempre es bueno fijarse en las licencias, ya cada vez que ustedes publiquen, o a veces si quieren también publicar sus tesis, trabajo o lo que sea, no es necesario que sea algo em, que sea un artículo o un borrador, sino que sus datos de investigación, ¿m? O cualquier otro tipo de publicación, llámese tesis, todo, ¿m? Em, es importante que agreguen esos elementos para que se pueda compartir de manera libre. ¿M? Y de esta forma ustedes después no se sorprendan de que, esto lo hice yo, claro. Eh, y obviamente esto también acredita de que usted tiene que ser citado como corresponde. Bueno, acá otros elementos que están dentro de lo que viene a ser la ciencia abierta, ¿m? Que por ejemplo pueden ser guías políticas como las que actualmente tenemos en Chile, que es esta política de acceso abierto a los datos de investigación, ¿m? Tema de Open Data, ¿m? Que de ahí nace también el Big Data, todas estas cositas que vamos revisando, tema de las métricas alternativas, entre otras cosas. Y bueno, así también empiezan a surgir otros elementos dentro de acá yo creo que todos le han preguntado, esta revista es dentro del Q1, del Q2, pertenece o cuántas citas tiene este artículo, o si pertenece el índice H, por ejemplo, qué es lo que ve, o cuando buscamos, ahora que salió todo este cuestionamiento a Marcela Cubillos por el tema del sueldo, en el cual se hacían comparaciones de que ella no tenía como antecedentes académicos que destacaran,
Bueno, todos esos elementos que se utilizaron prácticamente fueron para ver qué, qué tal es el impacto que tiene un académico eh, dentro de su propia red, o bien en cuanto a citas, en cuanto a elementos citados. ¿Mm? Por ejemplo, ya acá yo quiero publicar un artículo. ¿Mm? ¿Qué es lo que a uno le pide? Que esta revista pertenezca a los rangos Q1, Q2, Q3, Q4, ¿cierto? Ya. Todos esos elementos, ya, lo que buscan también un poco la ciencia abierta es que sean también integrados, pero también veamos otros elementos que sean de importancia, como por ejemplo puede ser eh, el impacto que tuvo un investigador dentro de una comunidad. Si él hizo un proyecto y ese proyecto se realizó de manera correcta y a futuro tuvo un impacto, entonces esos elementos también tenemos que empezar a considerar. ¿Mm? Porque acá, ¿qué es lo que se considera comúnmente? Es decir, ya, ¿usted cuántas publicaciones Q1 tiene? ¿Cuántas publicaciones Q1, 2 tiene? Etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que se está implementando es sumar ciertas métricas alternativas, como por ejemplo, una de las que más se caracteriza actualmente es el tema de género, ¿ya? ¿Cuántas publicaciones lideradas por mujeres tenemos a nivel universidad que han destacado mucho? ¿Mm? Esa podría ser una métrica alternativa. ¿Mm? Y bueno, acá tenemos la definición de lo que viene a ser en cuanto a la UNESCO, ¿m? Lo que plantea que aquí ya no nos vamos solamente, empezamos a integrar a la sociedad dentro de estos procesos, ¿m? Y también a lo que ellos llaman tipos de investigadores marginados, que son investigadores de otras áreas de la ciencia, en las cuales a través de estas métricas tradicionales eh, no son tan consideradas como, por ejemplo, en el área de medicina, o otra área, o no tienen el mismo valor, ¿ya? Que eso es sumamente importante. Entonces, un poco equilibrar la cancha, por así decirlo. ¿Mm? Y ya también integrar otros saberes o otros sistemas de conocimiento, tanto locales, e integrarlos dentro de estos procesos, ¿m? Que es un poco lo que, por ejemplo, hace la universidad con el tema de conocimiento mapuche, ya toda esta orientación que tiene. em, Podríamos decir, intercultural. ¿Mm? Y luego también contar con esta infraestructura ya y que el conocimiento se abra para la sociedad. Eso es sumamente importante. Bueno, acá esto yo lo voy a compartir para que si quieren lo revisen ahí con calma, pero dentro de los elementos, bueno, está acceso abierto, datos abiertos, investigación reproducible y también se empiezan a añadir nuevos elementos como la innovación abierta, hardware abierto, em, ciencia ciudadana y participativa y diálogos abiertos con otros sistemas de conocimiento. Mm. Ya voy a compartir la... Acá, por ejemplo, bueno, destaqué algunos elementos que, de hecho, no, perdón, aquí, que son los elementos con los cuales generalmente nos vamos a ir encontrando y que a través de la inteligencia artificial se han ido incorporando, como por ejemplo el código abierto, temas de acceso al tema científico, revisión por pares, datos abiertos de investigación, ¿m? Que gracias a todos estos mecanismos podemos y funciona en parte la ciencia, o sea, la inteligencia artificial, o sea, cómo ha impactado también dentro de estos movimientos. Y bueno, el tema de ciencia ciudadana, que creo que es uno de los puntos que siempre queda como poco relegado dentro de lo que viene a ser la ciencia abierta, o bien no se entiende mucho, ya dado que cuando me toca hacer presentaciones o hablar, ¿qué es lo que me dicen? No, yo hago ciencia ciudadana. Ya, ¿y usted qué es lo que hizo en ciencia ciudadana? No, yo fui a presentarle a unos niños qué hice en el proyecto. O sea, eso no es ciencia ciudadana. Usted no cumple con las bases, por así decir, dentro de lo que usted hizo en su proyecto. O sea, ciencia ciudadana es ir más allá, sino que integrar
a esa comunidad dentro del proceso científico. Por ejemplo, levantamiento de datos. Una de las primeras iniciativas que se hizo fue el proyecto WELL. Esto estamos hablando en el año 1700, por ahí o antes, en el cual uno de los investigadores empezó a analizar las corrientes oceánicas. Para ello dispuso de la Armada Británica. Dijo, ok, necesito gente que me apoye en esto y que cada ciertas cantidad de horas vaya registrando cómo se mueve la marea. ¿Mm? Y ahí, bueno, invitó a gente a que participara y de esta forma empezó a generar esta bitácora, se empezaron a tomar estos datos, pero estos datos los tomó toda la comunidad, o sea, que quiso participar. ¿Mm? Hay otros proyectos también, como el proyecto SETI, que es uno de los proyectos de la NASA que es como más reconocido, en el cual uno descarga un software y este software empieza a, se transforma en un nodo para procesar información de ruido en el espacio, como para ayuda también a ver si existe vida extraterrestre, ¿ya? Entonces, es uno de los proyectos como más mencionados dentro de lo que viene a ser prácticas ciudadanas. EVIR también, que es para el tema del avistamiento de aves, entre otras cosas. ¿Mm? Entonces, ahí nos damos cuenta de que ya no es solamente ir, presentar, sino que es ir y hacer participar a la gente, conocer su problemática, dar una posible solución o en algunos casos también enseñarles a llevar a cabo ciertos procesos científicos de levantamiento de datos de información. ¿Mm? Acá Campus Pucón hace estas actividades, los cuales llevan a gente al lago, por ejemplo, hacen tomar muestras del lago, lo hacen examinar estas muestras y de esta forma todos contribuyen un pequeño granito de arena en lo que viene a ser, en lo que viene a ser una posible investigación a futuro. Bueno, pero uno de los temas que siempre surge la duda es qué tan abierto es todo esto. O sea, ¿vamos a abrir todos los datos de investigación o vamos a abrir algunos? ¿O cómo funciona? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con niños de colegios vulnerables o bien con personas en tercera edad, etcétera? ¿Ya? Y yo estoy trabajando con datos personales. ¿Ya? Todo esto la ciencia abierta igual lo considera. ¿Mm? Entonces, por eso también existen ciertas tácticas para poder anonimizar la información y generar procesos de curatoría de datos. Bueno, cosas que la ciencia abierta obviamente impide ya dejarlo abierto. ¿Mm? Dentro de los principios FAIR se habla de tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Entonces, no podemos abrir toda la información. Por ejemplo, si abrimos una patente de invención, automáticamente su patente, o usted participó de un congreso ya, y después fue a inscribir esto al INAPI o a la OMPI y está haciendo las gestiones, automáticamente su invento o su patente pierde la novedad. Y esto obviamente quiere decir de que usted no la va a poder registrar. Denominaciones de origen, por ejemplo, el tomate Dangol ya tiene su denominación de origen, entonces yo no puedo llegar y decir voy a plantar tomate Dangol en tal lado y no dar este crédito a las personas correspondientes. Eh, Información que no sea divulgada. Aquí también vienen acuerdos que puedan estar trabajando ya con ciertas empresas en los cuales no podemos eh, divulgar hasta que existan acuerdos de por medio. Entonces, eh, siempre tenemos que tener ciertas consideraciones en relación a qué es lo que vamos a publicar. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser un conocimiento tradicional, no sé, eh, a veces hay remedios que son caseros donde la cura, dicen, era peor que la enfermedad y no podemos dar a conocer algo que está haciendo mal a la sociedad. Entonces, ahí también o tenemos que darla a conocer y ser cautelosos en el sentido de explicar de que esta es una mala práctica, ya que no hay que hacerla. Entonces, todo eso son motivos eh, de consideración. Y ya, bueno, para cerrar también, considerar que es la política actual de la NIC. Esto yo creo que lo vamos a ver en otra, en otra clase y también vamos a enseñar a hacer planes de gestión de datos, pero no puedo, como se dice, no se puede
ver todo esto si es que no hay nociones o bien no se conoce y no se sabe qué es bien la ciencia abierta, porque ahí ya es como querer hacer una casa en la arena y obviamente no vamos a llegar a nada, vamos a tener choques de conceptos, vamos a ir retrocediendo más que avanzando. Entonces, por eso los invito ahí después a seguir participando de estos talleres y que también ahí vayamos trabajando sobre estas temáticas. Esto era un poco más teórico y la idea era esa principalmente, diferenciar los conceptos, ya, eh, conocer también ciertos modelos, como por qué nace esta idea, modelos también de publicación, que ahí los vamos a ir trabajando y ahí los vamos a ir viendo. Hasta ahora, dudas, consultas y bueno, obviamente saber qué les pareció esta pequeña presentación o bueno, esta presentación y que se alargó bastante. eh, y, y respecto a si les quedó claro o bien ya empiezan a hacer estas diferencias. Ojo que dentro de las bases de todos ya o de la gran mayoría de los proyectos, actualmente se está pidiendo cumplir con la política de acceso abierto a NIC. Y bueno, ahí me pueden contactar si tienen dudas y vamos a hacer otro tallercito particularmente sobre la política. ¿Mm? Explicándola de qué se trata, cómo un poco hacer esta bajada eh, dentro de la aplicación a sus proyectos también, o cómo también anonimizar datos, porque en algún minuto puede ser que les digan, ¿saben qué? Ya, su proyecto tiene la información o está trabajando con datos abiertos, pero la NIC tiene todo el derecho de decir, ya, usted va a tener que entregar y disponer de esos datos. Pero ¿cómo si estoy trabajando con datos que son sensibles? Sí, pero bueno, eh, usted tiene que aún así disponerlo y ahí tiene que conocer estrategias ya para hacer curatoría de datos, anonimización de los datos, entre otras cosas. Bueno, eso, eh, dudas, consultas, vamos a tomarle aquí un pantallazo aquí. Yo agradezco su tiempo, su disposición y bueno, más que nada, esto también es para que sepan de que hay alguien que puede ayudarlo a ustedes en estas temáticas.